¿Estás listo para desatar el terror en tu mente? Bienvenido a Terror Abismal, donde te revelamos 4 relatos que desafían la realidad y sumergen tu alma en la oscuridad. En cada historia, el misterio y el horror se entrelazan, creando un viaje de miedo y redención que no podrás olvidar. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este descenso a lo desconocido. Atrévete a explorar los límites del terror y vive una experiencia que transformará tus noches. La noche del payaso. Yo, Gabriel, nunca olvidaré aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Todo comenzó un frío octubre en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Había regresado a mi ciudad natal para enfrentar viejos recuerdos y, en búsqueda de paz, me refugié en la antigua casa de mi abuela, un lugar que había sido testigo de incontables historias familiares. Sin embargo, nadie en el pueblo podía haber imaginado el terror que se avecinaba en aquella noche. La casa, de estructura antigua y paredes desconchadas, parecía susurrar secretos en cada rincón. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles, decidí acostarme temprano para descansar. No obstante, algo perturbador en el silencio me impulsó a permanecer despierto. Sentía una presencia extraña, como si una mirada oculta me observara desde la penumbra de los largos pasillos oscuros. No fue hasta pasada la medianoche que lo vi, un payaso, con rostro pálido y sonrisa torcida, asomándose por la ventana del salón. Su figura, recortada contra la luz intermitente de un relámpago, parecía flotar en el aire. Vestía un traje raído y polvoriento, adornado con grandes botones rojos y un sombrero desgastado, y sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda al observar esa imagen sacada de una pesadilla. Movido por una mezcla de terror y extraña curiosidad, decidí investigar. Caminé despacio por el pasillo, mis pasos resonando en el frío silencio. Cada crujido del suelo me recordaba que estaba solo, y sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba a cada instante. Al llegar al salón, la escena parecía sacada de una historia macabra. El payaso estaba allí, inmóvil, apoyado en una vieja mecedora que chirriaba levemente con el movimiento del viento. Con las manos temblorosas, me acerqué a la figura. Un torrente de emociones se apoderó de mí, terror, confusión y una inexplicable fascinación. Recordé las leyendas urbanas del pueblo, aquellas que hablaban de un payaso fantasma que rondaba las noches en busca de almas perdidas, pero jamás imaginé que esas historias fueran reales. Sin embargo, la figura que tenía ante mis ojos desafiaba toda lógica. Con voz entrecortada, pregunté, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? El payaso no respondió, simplemente giró lentamente la cabeza, clavando sus ojos penetrantes en los míos. En ese preciso instante, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La única luz provenía de la lámpara del techo, que parpadeaba, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. En un impulso desesperado, recordé una vieja caja de recuerdos que había hallado en el ático. En ella, entre fotografías y cartas, se encontraba una imagen de un payaso que perteneció a la compañía circense de mi infancia. La imagen, aunque desgastada por el tiempo, guardaba una inquietante semejanza con la figura que ahora presenciaba. Mis recuerdos de la niñez, llenos de risas, música alegre y luces brillantes de los circos, se transformaron en visiones macabras. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era real lo que veía o se trataba de una alucinación inducida por el estrés y la soledad? El payaso, ajeno a mis interrogantes, comenzó a moverse lentamente, ejecutando un baile macabro que parecía invocar fantasmas del pasado. Cada paso suyo resonaba en la habitación, trayendo consigo ecos de un dolor olvidado. En un arranque de desesperación, corrí hacia la puerta, pero al abrirla, la oscuridad del pasillo se extendía como una niebla impenetrable, sin ofrecer escape. Recordé entonces las palabras de mi abuela: en los momentos de mayor temor, uno debe enfrentarse a sus demonios internos. Esa frase me dio fuerzas para no huir, sino para confrontar aquello que me aterrorizaba.
Regresé al salón, donde el payaso había dejado de moverse. Con el nudo en la garganta, me acerqué y, con manos temblorosas, toqué su rostro. Su piel era fría y áspera, similar a la cera de una vela derretida. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en ese preciso instante, la figura comenzó a desvanecerse y un susurro casi imperceptible llenó la estancia: «Libérame». Mi mente se inundó de confusión. ¿Quién era este ser? ¿Qué significaba aquella petición? Durante los días siguientes, no pude apartar de mi mente aquel inquietante encuentro. Decidido a comprender lo ocurrido, comencé a investigar en el archivo histórico del pueblo. Descubrí que, hace muchos años, un payaso llamado Rufino formó parte de un circo itinerante. Según las crónicas locales, Rufino había sido acusado injustamente de un crimen atroz y, tras una serie de injusticias, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que su espíritu, marcado por la traición y el dolor, aún vagaba en busca de redención. Con cada nueva revelación, mi miedo se transformaba en una mezcla de pavor y compasión. Comprendí que aquel ser no era inherentemente malévolo, sino una alma atormentada en busca de alivio. Con el corazón encogido, decidí visitar el viejo teatro del pueblo, lugar donde Rufino había ofrecido sus últimas funciones. Entre telarañas y ecos de antiguas risas, encontré documentos y recortes de prensa que confirmaban su trágica historia. Las crónicas de la época relataban con tono sombrío la acusación que se cernía sobre él y cómo, tras su misteriosa desaparición, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables en el pueblo. Me di cuenta de que la aparición en mi casa no había sido un simple accidente, sino una señal, un llamado para liberar un espíritu en pena de su carga de injusticia. Con el tiempo, organicé una pequeña ceremonia en el lugar donde se había presentado su último espectáculo. La noche de la ceremonia, bajo una luna llena que iluminaba el cielo con un brillo fantasmal, el ambiente estaba cargado de expectación y silenciosa solemnidad. Mientras recitaba las palabras que había preparado, sentí como una paz inusual se apoderaba del lugar. El aire se impregnó de un delicado aroma a jazmín y tierra mojada, y ante mis ojos, el payaso apareció una vez más. Esta vez, su semblante mostraba alivio y gratitud. Con una leve sonrisa, como si agradeciera haber sido escuchado, me indicó que su misión había concluido, la carga del rencor y la injusticia se disipaba. Poco a poco, su figura se desvaneció en la bruma, dejando tras de sí la sensación de un misterio finalmente resuelto. El pueblo, tras aquel acontecimiento, no volvió a experimentar sucesos extraños, y yo, Gabriel, aprendí que a veces el miedo es solo una sombra que oculta la verdad. Aquella experiencia me enseñó a mirar más allá de las apariencias y a comprender que incluso las almas perdidas merecen hallar la paz. Desde aquella noche, cada vez que el viento susurra en la oscuridad, recuerdo el eco de aquel payaso y la lección de redención que me dejó. Hoy, al contar mi historia, siento una mezcla de alivio y melancolía. La figura del payaso se ha desvanecido de mi vida, pero su recuerdo me acompaña, recordándome que el miedo puede ser vencido cuando se enfrenta con el valor de la verdad. La noche del payaso marcó el inicio de una transformación personal, llevándome a enfrentar mis propios demonios y a descubrir, en medio de la oscuridad, la luz de la compasión y la redención. Con el paso del tiempo, la casa de mi abuela recuperó su ambiente de calidez y esperanza, y la leyenda de Rufino se transformó en un recordatorio de que, incluso en el terror, puede hallarse un final lleno de paz y justicia. Esta experiencia, aunque escalofriante y llena de incertidumbre, me permitió comprender que el terror no siempre reside en lo sobrenatural, sino en los recovecos olvidados de la memoria y el alma. Así, cerré un capítulo doloroso de mi vida, resolviendo todos los misterios que aquella noche me habían atormentado, y aprendí que, en la búsqueda de la verdad, siempre hay espacio para la redención. La sombra del payaso. Soy Valeria, y aún hoy, al caer la noche, siento el estremecimiento que aquella experiencia me dejó. Todo ocurrió durante un verano gris, cuando regresé a la antigua casona familiar en un pueblo remoto, alejado del bullicio de la ciudad.
La mansión, herencia de mi bisabuela, se alzaba en medio de un paisaje silente y olvidado, rodeada de árboles retorcidos y un cielo siempre encapotado. Yo, en busca de tranquilidad y reconexión con mis raíces, jamás imaginé enfrentar una pesadilla viviente. La casa estaba impregnada de recuerdos, fotografías enmarcadas con delicados bordes, muebles de madera desgastada y estanterías repletas de libros amarillentos. Sin embargo, el ambiente, aunque nostálgico, escondía secretos oscuros. Aquella tarde, mientras desempolvaba recuerdos en el desván, encontré una vieja caja metálica. Dentro, entre cartas deshilachadas y recortes de periódico, descubrí la historia de un artista circense llamado Lorenzo, apodado el Payaso Errante. Los periódicos relataban cómo, en la década de 1960, Lorenzo había trabajado en un circo itinerante y se había ganado la simpatía del pueblo con sus actuaciones llenas de humor y ternura. Pero todo cambió de forma abrupta cuando, tras un trágico accidente, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí una leyenda que hablaba de una sombra vengativa y desconsolada. Aquella noche, el clima era denso y frío. Mientras cenaba sola en la sala, sentí un frío que parecía provenir de un rincón olvidado de la habitación. Al encender una vela, noté cómo su luz temblorosa jugaba con las sombras, creando figuras inquietantes en las paredes. Fue entonces cuando lo vi, una figura vestida con ropas anticuadas, con un maquillaje de payaso desgastado y una sonrisa torcida que no alcanzaba a mostrar simpatía alguna. La figura se movía con lentitud por el corredor, como si buscara algo o a alguien, y su mirada vacía parecía atravesarme el alma. El corazón me latía con fuerza mientras me refugiaba en la cocina, con la mano temblorosa aferrada a la reja de la ventana. Cada crujido del piso de madera me recordaba que no estaba sola, que alguien, o algo, se había colado en la casa. La incertidumbre y el terror se mezclaban con una extraña fascinación. Mi mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de entender qué estaba sucediendo. Recordé las historias de mi infancia, cuando mi abuela contaba leyendas de fantasmas y espíritus que vagaban en la noche. Sin embargo, nada me preparó para presenciar algo tan perturbador. Con determinación, decidí enfrentar mi miedo. Salí al pasillo, con la tenue luz de una lámpara en mano, y seguí los pasos silenciosos de aquella figura. Cada paso que daba se sentía como un eco del pasado, un murmullo lejano que mezclaba risa forzada con un llanto ahogado. Al llegar al vestíbulo, la presencia se detuvo frente a un espejo antiguo. Mi reflejo y el de aquel extraño payaso se fundieron en una imagen grotesca, distorsionada por la melancolía del cristal agrietado. En ese instante, la voz de Lorenzo, o al menos lo que parecía ser su eco, retumbó en mis oídos: ayúdame a descansar. El mensaje, tan claro como inquietante, me dejó paralizada. No era un simple espectro, sino un alma perdida en un laberinto de rencor y tristeza. En las siguientes horas, la casa se transformó en un escenario de apariciones y murmullos. Las paredes parecían contar historias de un pasado turbulento. El viento, al colarse por las rendijas, arrastraba fragmentos de conversaciones olvidadas. Sentía como si cada objeto, cada sombra, conspirara para recordarme que estaba inmersa en un relato macabro del que no podía escapar. Decidida a encontrar respuestas, al amanecer, recorrí el pueblo en busca de pistas sobre la vida de Lorenzo. Visité la biblioteca local, donde encontré recortes de periódico y fotografías en sepia que relataban su trágico final. La prensa de la época hablaba de un accidente en el que, durante una función, Lorenzo sufrió una caída que le costó la vida, y de cómo su desaparición estuvo envuelta en rumores de injusticia y venganza. Los habitantes, con voces quedas y miradas esquivas, apenas se atrevieron a mencionar su nombre, como si al hacerlo invocaran su furia. Con cada nueva pista, mi terror se mezclaba con una creciente compasión. Comprendí que el payaso no era un ente malvado, sino un hombre atormentado, cuya vida y muerte habían quedado marcadas por la desdicha y la soledad. La conexión que sentí con él me impulsó a regresar a la casa, esta vez armada con la convicción de poner fin a su tormento.
Organicé una pequeña ceremonia en el salón principal, rodeada de objetos antiguos y fotografías que contaban la historia de mi familia y del enigmático artista. La noche de la ceremonia fue especial. El cielo se mostró despejado y una luna llena iluminó cada rincón del lugar. Con voz temblorosa, pronuncié unas palabras de despedida, pidiendo a Lorenzo que encontrara la paz y que liberara su espíritu de aquella carga eterna. El ambiente se llenó de un silencio casi sagrado, y en medio de la penumbra, la figura del payaso reapareció. Esta vez, sus movimientos no fueron amenazantes, sino lentos y resignados, como si cada paso fuese el último en un largo camino hacia la redención. Mientras sus ojos se posaban en los míos, pude ver el dolor y la desesperanza que lo habían acompañado durante tantos años. Una lágrima, inesperada y luminosa, recorrió mi mejilla. Sentí que, al compadecerme de su destino, estaba contribuyendo a disipar el manto de oscuridad que lo envolvía. Poco a poco, el ambiente se volvió menos opresivo y el frío se disipó, reemplazado por una calma casi sobrenatural. La figura del payaso se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de liberación y un susurro final: gracias. Esa experiencia, tan real como inverosímil, cambió mi vida para siempre. Comprendí que los miedos que nos acechan no siempre provienen de fuerzas malignas, sino de almas heridas que claman por ser escuchadas y liberadas. La casa, antes plagada de sombras inquietantes, empezó a recuperar su antigua calidez, y el eco de Lorenzo se convirtió en parte de la historia del pueblo, recordándonos que incluso en el terror más oscuro puede hallarse una chispa de redención. Hoy, al relatar lo sucedido, mis manos aún tiemblan ligeramente, pero mi corazón se siente en paz. Aprendí a mirar más allá del miedo, a enfrentar la oscuridad con valentía y a descubrir que, a veces, la compasión es el bálsamo que cura las heridas del pasado. La sombra del payaso no es solo una historia de terror, sino un testimonio de cómo el alma humana puede transformar el dolor en luz, disipando las sombras que, por tanto tiempo, oscurecían nuestro camino. La maldición del payaso. Soy Isabel y, aunque han pasado ya varios años, aún siento la inquietud de aquella noche que marcó mi vida para siempre. Todo ocurrió en el otoño de 2018, cuando me mudé a un antiguo edificio en las afueras de la ciudad, en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo. El lugar, de apariencia deteriorada y lleno de rincones olvidados, escondía secretos que jamás imaginé descubrir. El edificio se alzaba imponente, con muros de ladrillo rojizo y ventanas rotas que dejaban entrever el paso del tiempo. Los pasillos largos y oscuros parecían tener vida propia, resonando con cada paso y susurro del viento. Desde el primer día, percibí una atmósfera sombría que, aunque inicialmente atribuida a la antigüedad del lugar, se transformó en algo mucho más siniestro. Una noche, después de cenar sola en mi pequeño departamento, escuché unos golpes leves que provenían del pasillo. Al principio, creí que eran solo ruidos propios del edificio, pero con el pasar de las horas, esos golpes se hicieron acompañados de risas apagadas y un murmullo casi imperceptible. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y curiosidad, decidí salir a investigar. Avancé lentamente por el corredor, iluminando con mi linterna cada rincón polvoriento. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la penumbra, de pie junto a la puerta del cuarto de las escaleras. Ante mis ojos, se dibujaba la silueta de un payaso. Su rostro estaba pintado de forma anticuada, con una sonrisa torcida y ojos vacilantes que parecían suplicar algo. Vestía un traje raído, adornado con colores desvaídos y manchas, y un sombrero que parecía haber perdido toda su alegría. En ese instante, el miedo se apoderó de mí, pero también una extraña compasión que no podía comprender. El payaso se mantuvo inmóvil, y mientras lo observaba, sentí que sus ojos contaban una historia de dolor y abandono. Con voz temblorosa pregunté: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Sin pronunciar palabra, la figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo, dejándome sola y con un eco persistente de risas lejanas. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Los recuerdos de esa imagen se repetían en mi mente, mezclados con un sentimiento de impotencia y tristeza.
Al día siguiente, decidida a desentrañar el misterio, busqué en el archivo municipal y en antiguos periódicos la historia del edificio. Descubrí que, décadas atrás, en el mismo lugar se encontraba un circo itinerante que, durante un breve periodo, había llenado de vida el vecindario. Uno de los artistas más queridos era un payaso llamado Ernesto, cuya fama se esfumó tras un trágico accidente durante una función. Las crónicas hablaban de cómo la fatalidad y el abandono llevaron a que su espíritu quedara atrapado en ese sitio, condenado a vagar entre sombras y recuerdos. Con cada dato que encontraba, mi temor se transformaba en una mezcla de pánico y lástima. ¿Podría ser que aquella aparición no fuera un mero espectro maligno, sino el alma atormentada de Ernesto? Esa idea me inquietaba, pues implicaba que, detrás de la fachada de terror, se escondía una historia de dolor y soledad. Cada paso que daba por el edificio me recordaba que no estaba sola. La presencia del payaso se hacía más palpable con cada crujido de la madera y cada sombra que danzaba en los rincones. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, reuní el valor para confrontar de nuevo la presencia. Armándome de una linterna y un cuaderno en el que anotaba mis sensaciones, recorrí el edificio en busca de señales que me condujeran hasta él. Al llegar a un pequeño salón contiguo al vestíbulo, la atmósfera se volvió casi irrespirable. El frío era intenso y el silencio, profundo. De pronto, entre la penumbra, apareció nuevamente la figura del payaso. Esta vez, se encontraba junto a un viejo espejo decorado con marcos dorados y polvorientos, donde mi reflejo se mezclaba con el suyo, generando una imagen casi perturbadora. Con el corazón en un puño, le hablé con la voz temblorosa: «Ernesto, si eres tú, ayúdame a entender tu dolor. No quiero hacerte daño». Por unos segundos, todo pareció detenerse, el único sonido era el tic-tac de un reloj lejano. Entonces, una voz débil y triste emergió de la nada: «Ayúdame. Libérame». En ese instante, sentí una oleada de compasión tan poderosa que las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Comprendí que el espíritu de aquel payaso no buscaba hacer daño, sino ser recordado y liberado de su condena. Determiné que la única manera de poner fin a aquel tormento era honrar su memoria y reconocer la injusticia que sufrió. Durante los días siguientes, me sumergí en una investigación exhaustiva. Consulté con historiadores locales, revisé documentos antiguos y hablé con ancianos que aún recordaban el esplendor del circo. Todos coincidían en que Ernesto había sido un artista sensible y bondadoso, víctima de un infortunado accidente y de la indiferencia que siguió a su trágica muerte. Esa revelación me llenó de determinación y, a la vez, de tristeza por la injusticia sufrida. Reuní a algunos vecinos y organizamos una pequeña ceremonia en el patio del edificio, decorado con luces tenues y flores frescas, en honor a la memoria de Ernesto. Aquella noche, bajo la luz de una luna llena y en un ambiente cargado de emoción, recité unas palabras que expresaban el reconocimiento y la compasión hacia el payaso. Mientras hablaba, el ambiente se transformaba, el frío se disipaba y una sensación de calma invadía el espacio. En el instante culminante de mi discurso, sentí una presencia cercana, pero ya no amenazante, sino agradecida. Una silueta difusa, con el rostro suavemente iluminado, se mostró en el umbral. Era Ernesto, cuyo semblante reflejaba paz y alivio. Con una última mirada, se desvaneció lentamente en la bruma, dejando tras de sí un susurro: «Gracias». Desde aquella noche, el edificio recuperó su tranquilidad y la sensación de terror fue reemplazada por una melancólica calma. Cada rincón ya no escondía secretos oscuros, sino la memoria de un artista que, a pesar de su trágico destino, encontró en mi ayuda la redención que le fue negada en vida. Hoy, al recordar lo sucedido, siento una mezcla de alivio, tristeza y gratitud. La maldición del payaso se disipó con la verdad y la compasión, y en mi interior aprendí que, a veces, el miedo surge de lo no dicho, de las heridas del pasado que claman por ser sanadas. Esa experiencia me enseñó a enfrentar mis propios temores y a buscar la verdad detrás de cada sombra. Ahora sé que el terror no siempre es maligno, puede ser el eco de un grito olvidado,
el reclamo de un alma que necesita ser escuchada y liberada. Con el tiempo, cada vez que camino por esos pasillos, ya no siento pánico, sino una profunda conexión con la historia de Ernesto y la certeza de que la compasión es la llave que abre las puertas a la redención. El silencio del payaso. Yo, Fernando, jamás olvidaré aquella noche en la que la oscuridad pareció robar mi alma. Todo ocurrió en el otoño de 2020, cuando decidí mudarme a un viejo caserón en las afueras de la ciudad, buscando alejarme del caos y encontrar un poco de paz en la soledad de la naturaleza. El caserón, una construcción de piedra y madera, se alzaba entre árboles centenarios y estaba rodeado de un silencio inquietante. Aunque al principio me atrajo su ambiente misterioso, pronto descubriría que la soledad y el abandono pueden ocultar horrores inimaginables. Desde el primer día, sentí una presencia extraña. Las paredes parecían murmurar secretos olvidados, y en la penumbra de los largos pasillos se dibujaban sombras que se movían sin explicación. Mi habitación, situada en la parte más antigua del edificio, estaba decorada con muebles viejos y retratos polvorientos. Uno de esos retratos, enmarcado en una moldura desgastada, mostraba a un payaso con una sonrisa enigmática y ojos penetrantes. Recuerdo haberlo observado durante horas, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión, sin saber que aquel simple cuadro sería la llave a un misterio que cambiaría mi vida para siempre. Una noche, mientras una tormenta desatada golpeaba con fuerza los ventanales y el viento ululaba entre las ramas, me encontraba leyendo en la sala. El ambiente era tenso y opresivo, y cada sombra parecía esconder algo oculto. De repente, escuché un suave golpe proveniente del corredor. Al principio creí que era el eco de la lluvia, pero en pocos minutos los golpes se hicieron más insistentes, acompañados de un murmullo ininteligible. Con el corazón acelerado y la mano temblorosa, tomé mi linterna y salí a investigar por esos oscuros pasillos. Fue en ese instante cuando lo vi. A unos metros, emergiendo de la penumbra, apareció la figura de un payaso. Su rostro estaba pintado con trazos desgastados, la sonrisa torcida parecía una mueca de desesperación y sus grandes ojos, vacíos y fijos, me miraban con una intensidad que helaba la sangre. Vestía un traje raído, cuyos colores se confundían con la oscuridad, y un sombrero que parecía haber perdido toda su alegría. La figura se desplazaba de manera lenta, casi como si flotara, y cada paso resonaba en mis oídos como el latido frenético de mi corazón. El terror me paralizó, pero una extraña curiosidad me impulsó a seguirlo. La figura se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un suspiro profundo que se mezcló con el retumbar de la tormenta. Esa noche, el miedo se instaló en mí de forma ineludible, cada crujido, cada murmullo, parecía recordar la presencia del payaso. Durante días, la imagen se volvió una obsesión, y no podía apartar de mi mente la inquietante conexión entre aquel retrato olvidado y la aparición que había presenciado. Decidido a descubrir la verdad, comencé a indagar en la historia del caserón y en los orígenes del enigmático payaso. Visité la biblioteca local, hurgué en antiguos periódicos y consulté registros olvidados. Descubrí que, hacía más de 50 años, este edificio había sido parte de un pequeño circo itinerante que se instalaba en la región durante los veranos. Entre los artistas se encontraba un payaso llamado Claudio, cuya existencia se vio truncada por un trágico accidente durante una función. Las crónicas de la época narraban, con tono sombrío, que un disparo accidental había dejado a Claudio herido de muerte en pleno espectáculo, y desde entonces se decía que su espíritu no había encontrado la paz, quedando atado al caserón. Cada nueva revelación transformaba mi temor en una mezcla de pánico y compasión. ¿Podría ser que el ente que había visto fuera el alma de Claudio, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación? Cada noche, el caserón parecía revivir aquella tragedia, las luces parpadeaban, el viento arrastraba susurros y, en la penumbra, la silueta del payaso reaparecía, como si intentara comunicarse. Mi corazón se llenaba de angustia, pero también de un impulso irrefrenable por liberar a aquel espíritu atormentado. Una tarde,
Mientras exploraba el desván en busca de pistas, tropecé con un viejo diario escondido entre cajas polvorientas. Sus páginas amarillentas relataban la vida de Claudio, su amor por el arte, la pasión con la que hacía reír a niños y adultos, y la amarga traición que lo condujo a su fatal final. Las palabras del diario resonaron en mi alma, despertando en mí una empatía que me invadió por completo. Comprendí que el payaso no era una figura maligna, sino una víctima de la injusticia, un alma perdida que clamaba por ser escuchada y redimida. Con el diario en mis manos, decidí organizar una pequeña ceremonia en el jardín del caserón. Rodeado de robles antiguos y con el aroma a tierra mojada impregnando el ambiente, preparé un espacio de recuerdo y sanación. Aquella noche, bajo la tenue luz de una luna llena y el retumbar lejano de la tormenta, recité en voz baja las palabras que había aprendido del diario, implorando a Claudio que encontrara la paz y se liberara de su dolor. Mientras mis palabras se perdían en la noche, el ambiente se volvió denso y expectante. De pronto, sentí una presencia a mi lado. Al voltear, vi de nuevo la figura del payaso, pero esta vez su mirada no transmitía terror, sino un silencioso agradecimiento. Un leve susurro, casi imperceptible, se deslizó en el aire. «Gracias». En ese instante, una calma profunda invadió el caserón. La figura de Claudio comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un rastro de luz que disipó la oscuridad. Los fenómenos extraños cesaron gradualmente, y con ellos, la atmósfera opresiva se transformó en una tranquilidad casi sagrada. El caserón recuperó su serenidad, y cada rincón volvió a impregnarse de una energía renovada, como si el dolor acumulado durante décadas hubiera sido finalmente exorcizado. Con el paso del tiempo, me percaté de que aquel caserón guardaba otros secretos. Durante mis investigaciones, hallé una antigua fotografía enmarcada en el vestíbulo, en la que se veía a Claudio sonriendo junto a otros artistas del circo. La imagen, tomada el mismo día del trágico accidente, mezclaba la efímera alegría del espectáculo con la inminente sombra del destino. Sentí una profunda tristeza al imaginar la ironía de un momento tan luminoso truncado por la tragedia, pero también una admiración sincera por el talento y la pasión que aquel payaso había compartido con el mundo. Las noches siguientes se llenaron de introspección y silencio. Cada vez que me sentaba en el porche del caserón, mirando las estrellas y dejando que el murmullo del viento acariciara mi mente, recordaba las palabras del diario y el suave eco del gracias de Claudio. Aquella experiencia se convirtió en un catalizador para enfrentar mis propios temores y sombras internas, enseñándome que el miedo, aunque a veces aterrador, puede transformarse en una fuente de fortaleza y compasión. Poco a poco, el caserón dejó de ser solo un refugio de soledad y se transformó en un santuario de memorias y redención. Amigos y vecinos se sintieron atraídos por la atmósfera singular del lugar, y con el tiempo, el edificio volvió a llenarse de vida y risas. La historia de Claudio se difundió como leyenda local, recordando a todos la importancia de sanar las heridas del pasado y de honrar a las almas que quedaron atrapadas en el olvido. Hoy, al recordar aquella experiencia, mi corazón late con una mezcla de nostalgia y paz. El silencio del payaso ya no es motivo de terror, sino un testimonio imborrable de cómo la compasión y el valor pueden disipar las sombras más oscuras. He aprendido que, al enfrentar nuestros miedos, no solo liberamos a los espíritus atormentados, sino que también encontramos la luz en nuestro interior. Mi nombre es Fernando, y aunque aquella noche la oscuridad quiso apoderarse de mi alma, descubrí que la redención y la memoria pueden transformar incluso el horror más profundo en una lección de esperanza y amor.